Bueno, muy buenos días a todas y todos los presentes. Es un honor darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencias virtuales, Jueves de Integridad Pública, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro y diálogo para el análisis, la reflexión y el intercambio de conocimientos en torno a los grandes desafíos que enfrentamos en materia de ética, integridad, transparencia y lucha contra la corrupción, no solo en nuestro país, sino también en el contexto internacional. El día de hoy, jueves 4 de diciembre, nos reunimos desde las diversas regiones del país y con la participación de expertos convencidos en el fortalecimiento de la integridad en la administración pública. Mi nombre es Domenico Gamboa y tengo el honor de moderar esta importante conferencia titulada Puertas giratorias en la gestión pública, que tiene como objetivo el de analizar el fenómeno de las puertas giratorias, identificando sus implicancias éticas, legales y administrativas con el fin de promover decisiones íntegras, prevenir conflictos de intereses y fortalecer los mecanismos institucionales que garantizan la probidad, la transparencia y la confianza ciudadana en la administración pública. Antes de proceder con el bloque académico, quisiera transmitir un mensaje de agradecimiento en nombre del doctor Eduardo Muga Melgarejo, director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, quien expresa su sincero reconocimiento por la valiosa participación de todos los asistentes a este importante evento. A continuación, daremos inicio al bloque académico mencionando, en primer lugar, que nuestro ponente invitado contará con 70 minutos para desarrollar su ponencia, y al finalizar daremos paso a una breve ronda de preguntas. De ser el caso y desean realizar alguna, pueden escribirnos a través de la ventana de preguntas y respuestas de nuestra plataforma. En segundo lugar, se informa que para acceder a la certificación de esta conferencia será necesario haber permanecido conectado durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado desde el correo electrónico con el que se registró. La entrega de los certificados no es inmediata, ya que está sujeta a la verificación del tiempo de permanencia en la sala, la emisión de la resolución directoral y finalmente la emisión de los certificados. Proceso que tiene un plazo promedio de 20 días. Una vez completados los certificados serán enviados al correo electrónico registrado al momento de la inscripción de este evento. Acto seguido y para iniciar esta conferencia tengo el placer de presentar al señor Sergio Rodríguez Salinas, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en docencia universitaria por la misma institución. Cuenta además con un máster en sistema penal y criminalidad por la Universidad de Cádiz, de España, y actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad de Lleida. Con una sólida trayectoria en derecho penal, criminología, trata de personas, lavado de activos y recuperación de activos, se desempeña como especialista en recuperación de activos en el Basel Institute of Governance, participando en proyectos orientados al fortalecimiento institucional y la recuperación de activos ilícitos. Ha sido consultor en organismos como GIS, la OIT, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y organizaciones de sociedad civil especializadas en la prevención de la explotación humana. En el ámbito académico, es profesor del Departamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, además de docente en la Universidad Continental, la Academia de la Magistratura y diversas escuelas de posgrado. Su experiencia incluye también cursos en Derecho Penal, Política Criminal, Delitos de Explotación Humana y temas vinculados a la Administración de Justicia. Así también ha sido ponente en congresos y seminarios internacionales en México, España y otros países de la región, así como también autor de diversas publicaciones sobre responsabilidad penal, explotación humana, cumplimiento normativo y derecho penal económico. Sergio, muy buen día, es grato honor tenerte como ponente en este espacio académico de los Jueves de Integridad Pública. Agradecemos la disposición y disponibilidad que has tenido para poder estar presente aquí y te dejamos a cargo de la sesión del día de hoy. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Américo. Buenos días con todos y con todas. Pues es un honor estar con todos ustedes en esta conferencia, en este jueves. Además, mi agradecimiento al Centro de Estudios por la invitación, al Centro de Estudios por la invitación y por tenerme con ustedes. Eh, pues para no ser muy largo la introducción, voy a iniciar con la presentación. Bien, pues como ya se ha adelantado, el tema sobre el cual va a girar mi presentación en los próximos 60-70 minutos tiene que ver con el fenómeno de las puertas giratorias de la gestión pública. Eh,
y voy a enfocar no solamente en el ámbito represivo o sancionatorio, que probablemente va a ser eh, digamos, lo menos posible, sino que quiero, y la idea es un poco que podamos entender o comprender el fenómeno en su conjunto, eh, incluso desde un punto de vista mucho más intuitivo, cuáles son los riesgos eh, por qué es importante entrar a la regulación de estos temas y luego poder ya plantear algún tipo de medidas y explicarlo desde un punto de vista mucho más, no solamente ético, o porque eso tiene que ver mucho con la regulación del funcionamiento o de los deberes eh, que deben tener los funcionarios públicos de cara a su actuación, de cara al ejercicio del poder público, sino también su impacto y su regulación respecto a el funcionamiento en general de la administración pública. Y para introducir el tema, he traído aquí varios casos, ¿no? Esta es una noticia de un portal web que se dedica a la investigación periodística, eh, y está titulado Puertas giratorias, intereses privados y los organismos reguladores. Y pues en esta nota periodística, en este artículo de investigación periodística, se da cuenta de cómo en diversas instituciones, sobre todo en los principales reguladores, había una estrecha conexión entre los exfuncionarios, paz funcionarios públicos, o incluso entre los propios funcionarios públicos y el sector privado, ¿no? Por ejemplo, miembros del organismo regulador en energía y minas de Nermín, que luego habían pasado a liderar una de las áreas de una gran empresa de energía eléctrica. O también socios, asociados de alto nivel, asociados, se conoce como CEO senior, de estudios de abogados o incluso hasta socios que tienen la capacidad de decisión sobre decisiones y sobre los casos más grandes en estudios de abogados muy importantes en el país, que al mismo tiempo formaban parte de consejos directivos o consejos consultivos en muchas de estas instituciones. Entonces, fíjense, si ustedes ven aquí, es un extracto muy cortito, hay un número de funcionarios o exfuncionarios que formaban parte del Estado y al mismo tiempo o de manera consecutiva habían formado parte o estaban en el sector privado. Según este estudio, Sinermin tenía 11 funcionarios eh, vinculados al sector privado, Ocitel 4, Indecopi 24, Ocitran 4, Su Salud 2 y la SBS 20 funcionarios. ¿No? Y podemos también hablar aquí de los organismos, por ejemplo, de fiscalización ambiental, como el SOEFA, etcétera, etcétera. Entonces, esto, insisto, vamos a ver todavía algunas cuestiones más, pero ya nos está hablando de que no estamos frente a un fenómeno que no sea o que sea poco común, sino que la relación entre el sector público y el sector privado, incluso y en el peor de los casos, cuando estamos hablando de el mismo ámbito en donde se van a resolver ese tipo de controversias, es decir, estar en un organismo regulador y al mismo tiempo, o después de formar parte de un estudio de abogados, por ejemplo, que asesora o que lleva casos ante este organismo regulador, pues puede implicar un choque eventualmente en los intereses o por lo menos un cuestionamiento sobre cuáles finalmente van a ser los intereses que se manejen o que se resuelvan en ese tipo de controversias. Eh, un caso paradigmático probablemente en los últimos años, pasando
los grandes casos de corrupción eh, en el año 2000, de la década de 2000, pues algunos dicen que ese es una trama de corrupción mucho más grande, es la que está vinculado a los casos Odebrecht. Y Odebrecht fue catalogada en este libro como la empresa que capturaba gobierno, no solamente en el Perú, sino eh, donde tenía incidencia. De hecho, eh, el acuerdo de colaboración que firma Odebrecht con la justicia o la aceptación de cargos que firma Odebrecht con la justicia estadounidense, en ese se daba cuenta de una serie de casos de intervención no solamente en Latinoamérica, incluso en África, donde también se habían pagado sobornos. Y en muchos de estos casos, muchas de estas tramas, hemos visto cuestionamientos, por ejemplo, a firmas, otra vez estudios de abogados, que no solamente manejaban o llevaban casos por otras cuestiones, por poner un ejemplo, no digo que eso sea realmente cierto, pero por ejemplo, un estudio de abogados que llevaba los casos laborales o los casos tributarios a Odebrecht, y algunos de sus socios, a su vez, eran contratados por el Estado para resolverle controversias o para apoyar la resolución de controversias, por ejemplo, en el marco de proinversión, y contrataba a socios del mismo estudio de abogados. Finalmente, independientemente del área o del abogado que lleve el caso, pues otra vez queda detrás la pregunta de, y bueno, y al final, ¿cuáles van a ser los criterios y cuáles van a ser los intereses que van a primar cuando el funcionario, cuando el privado tenga que colaborar o cooperar o resolver con el Estado? Y en líneas generales, para dejar por un lado nuestro querido país, en líneas generales hemos visto en muchos casos, incluso antes o después de su ejercicio público, eh, ministros que venían del sector público y pasaban al sector privado o viceversa, y claro, resolviendo o vinculados a las mismas áreas temáticas. Algunos que estuvieron vinculados, por ejemplo, a cuestiones con la minería ilegal o a defender a mineros ilegales y luego pasan Ministerio de Energía y Minas. O a resolver cuestiones vinculadas a policías y luego Ministerio del Interior. Entonces luego la pregunta es, ok, ¿cuál va a ser la línea que va a seguir? Entonces, yo no podría ir advirtiendo cuáles van a ser los posicionamientos o en qué gira en torno a esto las puertas giratorias y cuáles van a ser los principales posicionamientos y las necesidades que tenemos de ponerle un freno. Decía, si salimos del país, pues nos vamos a encontrar probablemente los mismos casos. Este es un caso bastante que me llama mucho la atención cuando yo lo vi la primera vez. Aquí tienen dos notas de dos periódicos importantes en España, El Independiente y El País, ¿no? En El Independiente no he puesto el titular, pero es básicamente el mismo que El País. Solamente voy a leer. Dice, Pablo Isla, presidente ejecutivo de la multinacional Lintex, Pedro Guerrero, máximo responsable de Bankinter, Soraya Sáenz de Santa María, ex vicepresidente del gobierno, María Dolores de Cospedal, secretaria general del Partido Popular, que es un partido, uno de los partidos más importantes en España, eh, Leopoldo González Echenique, antiguo presidente de Radio Televisión de España, tienen al menos dos cosas en común. Los cinco aprobaron las exigentes oposiciones para ingresar a la abogacía del Estado y los cinco se encuentran hoy en situación de excedencia voluntaria para poder ejercer en el sector privado. Son algunos de los más de 250 letrados que no están actualmente activos en el cuerpo de funcionarios, según se desprende de la relación circunstanciada que se accedió a través de plataformas. Sí, para ponerlo, para hacer una referencia o un paralelo. La abogacía del Estado es como la Procuraduría General del Estado aquí en Perú. Y como casi todos los cargos públicos, se accede por oposición o por concurso público. Entonces, y además son formados en la propia abogacía del Estado. Y a partir de eso, el cuerpo de abogados del Estado eh,
A partir de la formación que reciben en la propia institución, pues a partir de eso luego son designados a las diferentes entidades para defender sus intereses, como funciona toda Procuraduría o toda abogacía del Estado. Pero aquí estamos hablando de más de 250 funcionarios, abogados, pongámoslo abogados del Estado o procuradores del Estado, eh, que pidieron su excedencia, es decir, pidieron una licencia, sin goce haber, piden una licencia por un año, 2 años o 3 años, o de manera indefinida, para luego, ¿y qué hacer donde esa licencia? Pasar a grandes empresas. Inditex es la gran empresa que está detrás de, por ejemplo, de tiendas de ropa como Zara, por ejemplo, que factura una gran cantidad de dinero al año. Bankinter es uno de los grandes bancos en España. Entonces, aquí por lo menos dos cosas. Uno diría, claro, no solamente el Estado ha gastado en su formación, en este caso estamos hablando de la formación que reciben, eh, para que luego esos funcionarios vayan al sector privado. Pero además hay un dato adicional, que es el que nos da el país. Dice, casi la mitad de los abogados del Estado están en excedencia o trabajan en lo privado. Grandes empresas fichan a algunos para pleitear contra la administración de la que procede. Es decir, no solamente pasan después de haber sido formados y capacitados por el Estado al sector privado, sino que evidentemente lo que buscan es la experiencia que han acumulado en el sector privado, en el sector público. O sea, el privado busca esa experiencia. Y en consecuencia, pasan a esa experiencia, utilizan esa experiencia y lo que van a obtener, eh, finalmente lo que van a obtener y donde se van a desempeñar es en muchas cuestiones o en muchas circunstancias, en muchos contextos donde están vinculados con las propias administraciones donde se desempeñaban. Es decir, si alguien salía de la empresa, por ejemplo, de la agencia tributaria, pues claro, iba a integrar el área tributaria de un gran estudio e iba a pleitear, como dice aquí, o iba a participar en reclamaciones frente a la agencia tributaria. No iba a haber ahí ningún tipo digamos, no se iban a cohibir en ese caso, porque precisamente es la experiencia para la cual se les requiere. Ese es otro informe que se hizo, ya no en España, em, es que estamos hablando de la SEC, de la agencia regulatoria también bancaria, pero en los Estados Unidos. Y simplemente he puesto esos dos gráficos, que es muy sencillo. El primero son los 10 funcionarios, los últimos 10 funcionarios, incluso algunos de gran nivel, por ejemplo, subdirector del área de enjuiciamiento, eh, consejero senior también del área de procesamiento, de enjuiciamiento, de ejecución de la ley, eh, abogado senior, asistente jefe consejero, y todos ellos pasaron a grandes firmas de abogados. Y muchos de ellos, o ese es el top 10, no solamente intervinieron una o dos veces, intervinieron hasta en 20 oportunidades, en 20 causas, en 20 investigaciones que se habían gestado. Estos habían tenido una intervención bastante importante, ¿no? Incluso
El procedimiento para ellos es que si uno quiere, uno tiene que instar por una autorización para poder participar y tenía que decir en qué causas iba a participar, ¿no? Y aquí está además la relación de las autorizaciones que se habían solicitado. Pero además lo que llama la atención además es que en el cuadro de la derecha tienen los récords, o el récord en todo caso, de qué tanto le tomó al funcionario público pasar de una agencia reguladora a una firma eh, privada. Y tenemos desde los 2 días, contados desde la renuncia, ¿no? En este caso, por ejemplo, un funcionario de la oficina de Los Ángeles, le tomó 2 días. 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 9 días, 10 días u 11 días. En muchos casos eran abogados eh, que renunciaron y en máximo 11 días estaban trabajando en el sector privado. Y como esos tenemos múltiples ejemplos. Entonces, para ir entrando un poco más en materia, ¿qué son las puertas giratorias? Pues las puertas giratorias se definen básicamente como el movimiento de personal que puede existir, el movimiento entre la administración pública y el sector privado, lo que puede generar en todo caso un conflicto de intereses. Puede ser un movimiento, digamos, salgo del sector público y entro al sector privado, puede ser salgo del sector privado y entro al sector público, pero en muchos casos estos movimientos se comienzan a hacer circulares y por eso se llaman las puertas giratorias. Han visto esas puertas que uno entra y va girando, que a veces están en hoteles o en aeropuertos, en bancos, etcétera, etcétera. Uno va girando, ¿no? Entra y sale en un solo movimiento. Entonces, este fenómeno se suele complejizar cuando yo soy funcionario público, salgo del sector privado, vuelvo a entrar al sector público y antes de ser funcionario público, primera vez he sido parte del sector privado. Entonces, y voy rotando en la misma entidad o en el mismo sector privado o en la misma empresa privada o voy rotando en diferentes empresas, pero por lo general siempre el sector, siempre en el mismo rubro. Entonces, esto evidentemente me genera o genera para la administración pública un alto riesgo de conflicto de interés. ¿Por qué? Porque, insisto, si yo trabajaba, por ejemplo, por un ejemplo, en la FBS, viendo regulación de bancos y luego me contratan para el área legal de uno de los bancos a los que, independientemente de que yo pueda o no haya visto algún caso, claro, me contratan porque quieren la experiencia que yo tengo, lo cual hasta ahí no tiene ningún tipo de interés o de relevancia. En todo caso, pues a uno lo contratan por la experiencia que ha adquirido. Pero la pregunta es, otra vez, ¿cómo va a resolver el funcionario ahora ex funcionario público, ahora jefe del área legal de un banco, cuando tenga que presentar reclamaciones, o cómo se va a mover esa resolución de controversias, cuando tenga que presentar reclamaciones ante el propio sector público, ante su propia oficina, con sus ex compañeros? Y hay un tema adicional que lo vamos a ver más adelante y que está dentro de las regulaciones, pero que muchas veces no se pone atención. Piensen en ese señor de acá que a los 2 días. Eh, la pregunta es, esa persona renunció, por ejemplo, supone que son 2 días antes, renunció hoy día y el lunes apareció en ese estudio de abogados. O sea, renunció y publicó, mira, ya renuncié porque ya me quise ir y ya no voy para más o ya creo que ya, por las razones que sean.
y le ofrecieron esta oportunidad. Una de las cuestiones que a lo que apuntan además los principios para regular el post-empleo público tiene que ver con el paso previo, porque es posible que en muchos de estos casos el funcionario, la funcionaria pública, esté buscando ese trabajo y haya ya entrado en negociaciones o en conversaciones con el sector privado, aun cuando es funcionario público. Entonces, ahí vamos a tener otro problema porque eso implicará también la posibilidad y necesidad de gestionar otro conflicto de intereses, porque generará la posibilidad de que, oiga, si yo quiero que me contraten, pues algo tengo que mostrar a la persona o a la entidad que me va a contratar. Entonces, ese es un problema que nuevamente genera este escenario de las llamadas puertas giratorias. ¿Ok? Entonces, muchos de los riesgos que los vamos los vamos a expandir ahora, que nos vamos a explayar ahora, tiene que ver con, primero, la llamada captura regulatoria, la captura del regulador. ¿Por qué? Porque, claro, ya no voy a tener a una agencia reguladora, a una agencia estatal o al Estado desprovisto de cualquier tipo de interés, sino que tengo la posibilidad, sobre todo, y eso se aplica principalmente a altos funcionarios públicos, que quien va a decidir ahora tiene un pie o tiene dos pies o tiene todo sus ojos, sus intereses puestos en el sector público, en el sector privado. Entonces, esta persona puede ser el nexo o la forma o el vehículo como los intereses privados se expresen en la función pública. Es un primer riesgo que puede darse. Si es que no es peor incluso en los casos en los que yo estoy buscando un trabajo en el sector privado y sigo estando dentro del sector público. Entonces, mi interés ya no va a estar en satisfacer el interés público, sino que además utilizar ese interés público para poder conseguirme o agenciarme un nuevo trabajo por la razón específica. Otro riesgo que se ha identificado que es muy importante tiene que ver con el uso de la información privilegiada. Porque no solamente de los conocimientos y las capacidades que he adquirido, por mi formación, por mi experiencia, sino también por lo que yo puedo saber, desde las formas como tiene para operar internamente la entidad, los mecanismos, por ejemplo, que utiliza para identificar ciertas irregularidades, porque claro, no puedo supervisar a todos, entonces tengo que identificar hay ciertos mecanismos, es aleatorio, elegimos digamos, los criterios propios que tiene cada entidad, por ejemplo, en las agencias reguladoras para detectar ciertas irregularidades. Es una información que solamente se sabe desde dentro de la entidad. Entonces, cuando yo utilizo esa información, claro, es posible también de que esa información, pues que me contraten porque yo tengo esa información. Entonces, podré diseñar los mecanismos de compliance o los mecanismos operativos de las empresas que esté asesorando para, en función o utilizando la información que yo ya tengo de cómo opera el sector público. Entonces, eso me genera o me generará un problema adicional. Y ese es el uso de la información privilegiada.
Es como, por ejemplo, el típico caso de información, el uso de información privilegiada en el sector privado, únicamente en el sector privado, es, por ejemplo, cuando yo trabajo en bolsas de valores y puedo anticiparme y sé más o menos cómo se está moviendo, eh, cómo está moviendo la bolsa. Y sé cómo están moviéndose las acciones de ciertos sectores. Y llamo o utilizo esa información para comprar o para vender o para ayudar a que alguien compre o venda esas mismas acciones. Digo, oye, mira, o por ejemplo, mira, vamos a cerrar esta empresa. O vamos a ir a cerrar esta empresa o la van a sancionar. La sentencia o la sanción va a salir hoy día. Eso va a hacer que las acciones caigan. Tú tienes acciones o yo mismo estoy el que tengo acciones, las vendo. Estoy usando esa misma información. Ahora, nuevamente, esa información no solamente pasa por lo que yo pueda saber, sino también, finalmente, por los contactos o por las relaciones que dejo en la entidad, porque nuevamente estamos hablando de altos funcionarios públicos o funcionarios públicos con capacidad de decisión. Estamos hablando de altos funcionarios públicos que además tienen una relación o un nexo, un contacto, o que dejarán ese nexo, ese contacto en la administración pública, en la misma entidad. Y eso facilitará el acceso a ese tipo de información. Y luego hay otro riesgo adicional que tiene que ver con el llamado impunidad reputacional, tiene que ver con el blindaje, básicamente, ¿no? Y esto está relacionado también con la captura del regulador, con la captura del fiscalizador. Y nadie me va a querer afectar a mí. Además, y sobre todo cuando estamos hablando de excedencias o de licencias voluntarias, por ejemplo, eh, cuando sé que el funcionario puede regresar. Porque entonces, ¿quién se va a querer meter con quien va a volver a ser su jefe? Entonces, es una forma de, además del sector privado, de comprar el blindaje. Oye, nadie lo va a querer, nadie lo va a querer tocar, porque sabes que en cualquier momento, o sea, su plaza está ahí. Los casos, además, eh, más difíciles de regular serán aquellos en los que el funcionario público no se va a desvincular por completo de la entidad, sino que sabe que va a poder volver, porque su plaza está ahí. Entonces, eso genera un riesgo adicional. Y bueno, las formas en las que se pueden dar esas puertas giratorias, ya lo veíamos, puede ser la salida hacia la industria regulada o al revés, el ingreso de expertos del sector privado hacia el Estado. Y lo peor es cuando eso se convierte en un bucle y voy entrando y voy saliendo y voy entrando y voy saliendo. O incluso cuando el sector privado comienza a acumular cada vez más y más y más y más y más funcionarios públicos. La OCDE, Asociación Económica para la Cooperación y el Desarrollo, donde están las economías más poderosas del mundo y donde nosotros buscamos ingresar desde hace ya muchísimos años, eh, tiene algunos informes, o ha realizado algunos informes al respecto, eh, le llaman el posempleo, la revolución del posempleo, y ha identificado una serie de áreas problemáticas, ¿no? En torno a todo el fenómeno. La primera tiene que ver con precisamente el proceso de búsqueda de empleo, el enganche. Ese es un primer problema donde habrá que prestar atención, porque, como les decía, no solamente se trata de, terminé eh, o será un primer supuesto en el que yo renuncié al sector público y luego estoy buscando trabajo en el sector privado, que es completamente normal y completamente lícito. Y ahí habrá que gestionar igualmente algunos conflictos, como por ejemplo la posibilidad del conflicto de intereses, o la utilización de información privilegiada, que no se descarta, pero es un primer escenario. Pero el otro escenario es cuando
al funcionario público, el funcionario público es contactado y comienzan las gestiones o comienzan eh, las negociaciones o los contactos para ingresar al sector privado. Entonces, cuando el funcionario público se va sabiendo de que se va al sector privado. Ese genera otro escenario para el manejo del conflicto de interés, porque estamos hablando de un funcionario público que, en el mejor de los casos, pues su renuncia será automática, pero en otros casos tendrá que esperar, eh, le tomará un tiempo, eh, o incluso desde que se le aprueben las primeras propuestas. Entonces, sigue en el cargo y sigue teniendo la posibilidad de decidir. Entonces, ¿cómo esa decisión, si el caso tiene que ser, pongamos, ejemplos más paradigmáticos son de estudios de abogados? Claro, y si tiene casos o si tiene asuntos pendientes respecto a posibles clientes del estudio, posibles clientes de la firma, posibles clientes de la empresa, o que eventualmente van a llegar, es otra instancia del conflicto, es otra instancia del conflicto de interés que hay que manejar. Entonces, no solamente hay que mirarlo una vez que el funcionario público ya salió, sino hay que ver también el proceso de cómo el funcionario público sale o es contactado. Luego están el lobbying post-empleo público, que la posibilidad de poder influir o poder incidir una vez que ya uno no es funcionario público, ya está como privado, pero claro, la relación, el contacto, y sobre todo cuando estamos hablando de estas excedencias, de estas licencias que le permiten volver al sector privado, al sector público, le dan una cierta influencia que puede ser mal utilizada para poder incidir en ciertas decisiones de su ex empleador, lo cual choca, además, o está en correlación con su actual empleador. Luego hay otros problemas que tienen que ver con, digamos, por así decirlo, los cambios de bando. Cuando pasó de ser de investigar a ser investigado, por decirlo de una manera, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de organismos que tienen a cargo procedimientos sancionadores, por ejemplo, pasó de ser quien, por poner otro ejemplo, pasa a ser inspector o jefe de la inspección laboral de la entidad de inspección laboral, entidad administrativa de trabajo, de autoridad administrativa de trabajo, y pasa a ser una empresa que precisamente puede ser o ha sido o es fiscalizada por este mismo organismo. En el peor de los casos, cuando hay causas o cuando hay investigaciones pendientes o cuando hay asuntos pendientes en ambos lados. Entonces, son varias aristas del mismo problema que evidentemente van a tener que ser gestionadas de distintas formas. Luego está el uso de la información privilegiada, es decir, la posibilidad de poder utilizar la información que solamente es conocida y que solamente puede ser conocida por, por los propios funcionarios públicos para su toma de decisiones y utilizar esa información en el beneficio privado, ya dentro del punto de vista privado. Porque claro, por más de que salga y no me lleve absolutamente, que no debería hacerlo, no me lleve ningún documento, pues eh, las prácticas, los manejos, la información que yo sé, no me la van a borrar de la cabeza. El problema va a estar en cómo gestiono o cómo evito que ese uso de información privilegiada eh, sea utilizada fuera de los fines que persigue la propia entidad, porque es información pública. Y otra área problemática es el reempleo de funcionarios públicos. Ya sea que el funcionario público vuelva y regrese a su cargo,
Pero también puede darse el caso de que, por ejemplo, el funcionario público salga al sector privado y luego yo contrate a ese funcionario público y lo contrate para asesoría mediante un contrato de locación de servicios, mediante un contrato o contrate al estudio abogado. Entonces, claro, y luego vamos a ver que uno de los principios eh, de, algunos de los principios que establece la OCDE no tienen que ver solamente, por ejemplo, con, ok, claro, me puedo salir porque por fuera voy a ganar más, pero estoy haciendo el mismo trabajo. Pero además, ¿cómo aseguro que la contratación de ese exfuncionario público sea transparente? Que no esté recibiendo un trato privilegiado o una preferencia en la contratación. Bueno, nosotros tenemos un marco regulatorio que busca atender precisamente a este conflicto, ¿no? O a esas posibilidades de conflicto. Que es, en primer lugar, o básicamente, la ley 31564, que además, de hecho, se denomina como la ley de prevención y mitigación del conflicto de interés. Y es importante porque, de alguna manera, claro, no es la clave mágica, porque evidentemente las leyes hay que aplicarlas, hay que implementarlas, si no, no sirven de nada. Eh, Estamos hablando de una norma que establece prohibiciones específicas tanto para los funcionarios públicos como, independientemente, además, que es sumamente importante sobre la base además de la definición de funcionario público, para sujetos del sector público, independientemente del vínculo laboral o del vínculo contractual que tengan con la entidad. Pero además también para el sector privado. Porque, insisto, las puertas giratorias se pueden dar en ambos sentidos, ¿no? Eh, y precisamente el ámbito de provisión para los funcionarios públicos tiene que ver con, o tiene que ver respecto a, en primer lugar, empresas o instituciones privadas que resultaron beneficiadas con un acto administrativo, para evitar que, por ejemplo, el acceso al sector privado sea una forma de premio, lo cual ya nos llevaría a un ámbito de cohecho, por ejemplo, es una forma de soborno posterior, o empresas, o respecto a empresas o instituciones privadas que estén comprendidas en el ámbito específico de su función pública o vinculadas a actividades en materia de competencia de entidad pública con la que estos mantengan vínculo laboral o contractual. Es decir, no solamente aquellas sobre las cuales yo haya resuelto algo o que se han visto beneficiada, aunque aquí la crítica es claro, puede ser beneficiada, pero puede ser también que se han visto perjudicadas, ¿no? Porque lo que importa es el contacto que haya podido tener el funcionario con la entidad. Y, por otro lado, en ámbito más general, respecto a todas las entidades que estén dentro del ámbito de competencia de la entidad pública donde se ha desempeñado. Con lo cual, extiendo y evito ese conflicto de intereses. Y las provisiones tienen que ver básicamente con los vínculos que puedan tener. Prestar servicios bajo cualquier modalidad, aceptar representaciones remuneradas o de honorem, formar parte de directorios o cargos gerenciales, eh, la adquisición directa o indirecta de acciones o participaciones en las empresas, la celebración de contratos, ya sean civiles o mercantiles, la intervención en la representación legal, ya sea como abogados, apoderados, asesores, patrocinadores, árbitros, peritos, respecto a los procesos que tengan con el Estado y en general la gestión de intereses o el lobby que está regulado
legalmente en nuestro país, ¿no? Ahora, esas prohibiciones solamente alcanzan hasta un año posterior a la extinción del vínculo laboral. Siendo es un plazo bastante corto. El código de ética del Colegio de Abogados, por ejemplo, de abogados, extiende 2 años, pero la norma en el artículo 4.2 establece una excepción, que es una excepción además razonable. Hay ciertos funcionarios para los cuales el impedimento subsiste indefinidamente, que son aquellos funcionarios que tienen la capacidad de decidir o que han tenido la capacidad de decidir, ya sea en causas administrativas o judiciales, y se extiende respecto a los mismos temas, ¿no? Mientras, en tanto yo haya participado, pues no puedo volver a vincularme con ninguna de esas entidades. Y aquí estamos hablando de defensores del pueblo, pero también adjuntos, el contralor y sus vicecontralores, los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la OMPE, de la RENIEC, el superintendente de de Banca y Seguros, de la SBS, así como sus adjuntos, superintendente de registros públicos y adjuntos, superintendentes de SUNAT y adjuntos, presidente del Banco Central de Reserva y sus directores. Ahora, aquí no hay, por ejemplo, no hay fiscales y la extensión tampoco está vinculada, por ejemplo, ni al jefe, pero ni al fiscal de la Nación, ni al presidente del Poder Judicial. Esta extensión o esta... eh, entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, son los primeros mecanismos, además, por ejemplo, de las normas éticas de cada uno de los ámbitos en los que eh, eh, fuera de las regulaciones de los códigos de ética del Colegio de Abogados, del Colegio de Ingenieros, etcétera, donde cada uno se desempeñe. Esa es la norma específica y su reglamento que regula estos impedimentos, ¿no? Eh, ¿Y cómo se trata de regular? Pues el artículo 9 establece la necesidad de una declaración jurada, ¿no? Para contratar con entidades públicas hay que llenar una declaración jurada sobre prohibiciones e incompatibilidades. Pero el problema muchas veces no es llenar la declaración jurada, es comprobar que efectivamente exista o que no se haya omitido esta información. Si nadie verifica el contenido de la declaración jurada, pues, como todas las declaraciones juradas que existen, eh, esto, pues, no se va, no se va a dar solución. En algunos países, la regulación es, estás prohibido durante 2 años o 3 años, o hay una prohibición absoluta, pero si tú quieres reducir el plazo o eximirte de esa prohibición, se genera un comité que va a evaluar, como es en el caso del Reino Unido, por ejemplo, respecto a el primer ministro o sus ministros o altos funcionarios públicos, hay un comité que evalúa la solicitud del funcionario. Sin embargo, hay un informe de este año de la Cámara de los Comunes, que vendría a ser lo que ahora vamos a conocer como la Cámara de Diputados en el Perú, que básicamente decía, pues esto es un saludo a la bandera, para decirlo en términos bastante peruanos, ¿no? Esto no sirve para nada, pues uno simplemente dice que solicita la extensión y se le va a conceder sin ningún tipo de análisis posterior.
Hay otras resoluciones que son mucho más amplias, como el Código de Ética de la Función Pública, que establece prohibiciones específicas, como por ejemplo mantener conflicto de intereses, que se podría dar mientras el funcionario público está buscando trabajo en el sector privado, la imposibilidad o la prohibición de obtener ventajas indebidas, que podría darse cuando la contratación en el sector privado es una forma de bonificación por un trabajo, por una función, y por lo tanto estaríamos entrando ya al delito de cohecho, o también el hacer mal uso de la información privilegiada. Ahora, para ir ya moldeando las ideas, pues el conflicto de intereses lo podemos ver desde varios puntos de vista. Primero, desde el punto de vista ético, pues eh, el manejo, el mal manejo de las puertas giratorias tiene implicancias para el principio de probidad, para el principio de parcialidad, para el principio de servicio al interés público. En general, ¿por qué? Porque va a generar nuevamente que la población, que es el principal destinatario del poder público, se cuestione, pues, oiga, este funcionario público, ¿por qué está actuando? O en función a quién está actuando. En defensa de quién lo está haciendo. Incluso desde el punto de vista, es alguien que viene porque simplemente sabe que se va a volver a ir y que, por tanto, va a querer, digamos, dejar el camino allanado para el sector privado a quien realmente defiende, lo cual está vinculado otra vez con la imparcialidad y con el servicio al interés público. No, el funcionario público se debe al sector público. Y claro, este punto de vista ético, pues tendrá un abordaje específico. Listo, las declaraciones juradas es un criterio importante, pero mientras yo no tenga mecanismos idóneos para regular o para investigar, para verificar la información de declaraciones juradas, esto no va a servir de nada. En el sector, el enfoque más jurídico tiene que ver con, por ejemplo, establecer normas claras sobre incompatibilidades, eh, prohibiciones específicas para adquirir empleos posteriormente o establecer responsabilidades penales, que lo voy a ver desde el final, como por ejemplo el tráfico de influencias o incluso el cohecho o el delito de uso de información privilegiada. Entonces aquí, de lo que se trata para abordar las puertas giratorias, tiene que ver con dos cuestiones. Una cultura institucional eh, clara, que cuente con reglas claras, donde se puedan identificar, donde sea mucho más sencillo identificar los conflictos de intereses, porque muchas veces el problema está es que no sabía que eso podía ser un conflicto de interés. No sabía pues que iba a chocar que yo ingrese al sector público o al sector privado. Y además tener los suficientes instrumentos, mecanismos de control, de transparencia de la información, ¿no? Eh, y además, pues las puertas giratorias están muy relacionadas o pueden estar muy relacionadas con los actos de corrupción, porque inciden o alimentan ciertas causas como la debilidad institucional, que se expresa en que la ciudadanía ve que quienes trabajan en la administración pública solamente se sirven a sí mismos. Entonces, yo soy en la administración pública porque, claro, quiero que por ahí me vea para que me fichen, ¿no? Es como cuando uno lo contratan, no sé, o un jugador y va a un equipo de fútbol. Claro, uno tiene que ir a un equipo de fútbol porque es fan o es hincha de ese equipo, ¿no? Muchas personas pues querrán ir y muchos jugadores van cuando tienen varias ofertas y dicen, bueno, eh,
Pues no sé, yo voy aquí porque esa es una plataforma para que luego me contraten y me jale un equipo más grande. Ok, o sea, no tengo que ser hincha para trabajar en este equipo. Pero luego el problema está en, bueno, ¿y cómo te vas a desempeñar? Evidentemente, pues uno se va a querer desempeñar de la mejor manera. Ahora, cuando estamos hablando del sector privado, la cosa cambia un poco. Porque es cierto, conocemos esa frase de ponerse la camiseta. Ponerse la camiseta no solamente tendrá que significar ser hincha de institución pública, no podemos meternos en la cabeza de las personas, pero por lo menos que sí sepa que la única razón por la que está el funcionario público trabajando ahí es para el servicio de la administración pública. Y eso significa el servicio a la ciudadanía. Y que por lo tanto que tendrá que alejarse de todos aquellos puestos en los cuales puedan percibir que no hay un servicio a a la ciudadanía. Entonces, claro, yo no puedo estar pensando de voy a hacer las cosas bien simplemente para que venga otro y me fiche, porque ahí ya no estoy trabajando para la administración pública, sino estoy trabajando o estoy utilizando el poder público para beneficios privados. Las puertas giratorias, además, inciden sobre otro factor eh, importante en la corrupción, que es el clientelismo. En el clientelismo, uno trabaja solo en busca del poder, solo a cambio de favores. Y es un riesgo importante. Entonces, claro, se comienza a tejer una red de favores bueno, entonces también eh, llévame al sector privado o no tengo, voy a mantener mis relaciones con el sector público y el funcionario público que se ha quedado, pues va a querer servir bien al sector privado porque se lo pueden volver a jalar o este funcionario ahora privado puede regresar al sector público y entonces comenzamos a perder el control sobre el desempeño, eh, sobre el desempeño correcto del funcionario público. Hay un factor económico también que estaba, por ejemplo, en una de las notas, si no me equivoco, era el Independiente, ¿no? Y dice, en menos de una semana el Ejecutivo madrileño, número uno de su promoción en la abogacía del Estado, ganó más de lo que había percibido durante todo un año como funcionario público. Es un factor importante que está dentro de las discusiones de cómo hacerle frente a la corrupción. Muchas veces la razón de la salida del funcionario público tiene que ver con el factor económico. Pero eso puede incidir además o puede ser un escenario ideal para gestar ese tipo de relaciones. Y el otro factor tiene que ver con en menor relación con el uso eficiente de los recursos del Estado, sobre todo en aquellos casos donde uno dice, bueno, los capacito, invierto eh, en su formación y luego pues los pierdo porque esos recursos que deberían estar al servicio del propio Estado están al servicio del privado, ¿no? Porque el privado se ha llevado eh, los mejores elementos en los cuales el Estado ha invertido mucho dinero. Eh, el enfoque económico de corrupción, pues lo que decía al inicio, ¿no? Hay dos riesgos que genera. Primero, la captura del regulador, porque esas redes de intereses, de clientelismo que se generan, pueden hacer de que no solamente la regulación se dé en favor de esos intereses a los cuales ahora yo represento como funcionario o como agente privado, sino también que no solamente se evite, arme las reglas a favor, sino que también puede evitar la fiscalización, ¿no? Entonces, es otro riesgo importante que tengo cuando tengo a una persona que tiene un pie en el sector privado y un pie en el sector público. Algunas medidas y buenas prácticas, pues tener claridad sobre las incompatibilidades, sobre cuáles son los periodos de enfriamiento o cooling off, que se denominan en inglés, o sea, los periodos en los cuales
uno no puede trabajar, uno no puede desempeñarse en el sector público, en el sector privado, eh, contar con registros públicos o registros de acceso público, eh, que lo tenemos, pero que es muy poco usado, de lobbies y declaraciones de intereses o actividades post-empleo, que hay un seguimiento constante a qué está haciendo el funcionario público que salió y que a lo mejor ya todo el mundo se olvidó de él, del ministro, ya todo el mundo se olvidó eh, del congresista o del asesor, ya todo el mundo se olvidó, claro, salió y a los primeros días pues eh, genera interés, pero luego ya, si el periodo además es más largo, 1 o 2 años, claro, ya no sé en qué está. Eh, También podemos contar con procedimientos de autorizaciones previas para contrataciones y salidas del sector privado, es decir, que haya una entidad, un organismo, que pueda ser la Contraloría, que pueda gestionar y que pueda decidir, y alguien en realidad que pueda verificar más allá de la persona interesada si efectivamente hay o no un conflicto de interés. Y lo que siempre hace esencial, capacitaciones éticas, la existencia y reforzamiento de las unidades de integridad, eh, y que efectivamente en caso de incumplimiento existan sanciones que sean realmente disuasorias, ¿no? Eh, la OCDE, a partir de esas áreas problemáticas, ya para ir acabando, eh, ha establecido algunos principios, ¿no? En primer lugar, la revelación de intereses, del contacto, de búsqueda de empleo. O sea, el funcionario público tiene que ser sincero y tiene que ser transparente, decir, mira, me han buscado y hay una posibilidad de que me vaya al sector privado. Tengo una oferta de empleo del sector privado y la estoy evaluando. Porque eso permite transparentar y en todo caso permitirá ver la necesidad de adoptar ciertas medidas respecto al cargo en el periodo entre que el funcionario renuncia a su trabajo, ¿no? Eh, Luego, la prohibición del uso de información privilegiada y la regulación, en consonancia con lo anterior, de los periodos de congelamiento o de enfriamiento antes y después de la salida. Luego, otro principio es evitar tratos privilegiados, sobre todo cuando tengo que recontratar al funcionario público. ¿Cómo me aseguro de que el funcionario público que ahora es privado, pues concursa en las mismas condiciones de otro que viene del sector privado? Sobre todo cuando va a ser contratado en la misma entidad. Eh, con lo cual, ser bastante transparentes cuando el funcionario público vuelve a entrar y además hay un gran ámbito de responsabilidad del sector privado, ¿no? Y que eso eh, se puede cubrir, sobre todo cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, los programas de cumplimiento normativo, eh, que deberían hacer que, bueno, por lo menos no puedo ir por la calle a ofrecerle empleo a un funcionario público, sobre todo si está vinculado a decisiones que me van a afectar, porque eso puede ser interpretado como un acto de corrupción. Hacia afuera, pues, para todas las personas necesitamos tener transparencia en los nombramientos, en los contratos públicos, que existan además adecuados canales de denuncia, de protección al denunciante, rendición de cuentas y bueno, las reformas que hemos estado viendo. Y para cerrar con esto, uno de los riesgos concretos que se puede dar y a través de los cuales se puede atacar a un nivel más represivo las puertas giratorias tiene que ver con el delito de tráfico de influencias. Bueno, el tráfico de influencias está regulado en el artículo 400 del Código Penal y básicamente tipifica aquel que teniendo o invocando influencias reales o simuladas, es decir, no importa que yo finalmente pues no tenga posibilidad alguna de incidir. A lo mejor me fui de la institución pública y me fui porque la verdad es que nadie me habla, nadie me ha contestado el teléfono, porque me fui muy mal, qué sé yo, o porque era un muy mal jefe. Da igual. Lo que importa es que si yo a alguien le digo, por poner un ejemplo,
Eh, He trabajado en Sunafil y me voy a una empresa, por más de que en una inspección regional. Basta con que yo le diga eso a alguien, a mi empleador, a una empresa que me quiere contratar, y eso ya va a ser concebido o percibido por los demás como, ah, esa persona tiene la posibilidad de incidir. Da igual que en la vida real, que los hechos, cuando yo llame, nadie me conteste. Lo que busca sancionar el tráfico de influencias es que cualquier persona, y más aún un funcionario público o un exfuncionario público, presente a la administración pública como una entidad que es vendible, que es transable, que es corruptible, que hay puertas que se pueden abrir a las cuales nadie más tiene acceso. Y da igual las razones por las cuales yo puedo tener esa influencia. O insisto, si las tengo o no. Da igual la razón. Lo que importa es que yo no utilice esa relación especial que puedo haber concebido por mis años de experiencia, por mi trabajo, etcétera, para hacer ver, insisto, a la administración pública como una administración pública que puede ser corrompible, que hay vías, que hay puertas traseras por las cuales uno puede acceder. Y ese es un riesgo que se incrementa mucho más cuando tenemos a las puertas giratorias. Porque tal vez en no todos los casos, pero en algunos casos puede darse que yo tenga la posibilidad o que el privado acceda al sector público a través de ese funcionario. Y ese es un ámbito donde podrá operar, por ejemplo, el delito de tráfico de influencias, sin que eso signifique descuidar las otras medidas de corte más preventivo o corte más disuasorio que de alguna manera hemos venido señalando. ¿Ok? Entonces, creo que justo a tiempo. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención y pues quedo presto a cualquier pregunta, cualquier duda o consulta que tenga. Muchísimas gracias. Excelente, Sergio, muchas gracias por la exposición. Vamos a dar paso a una breve ronda de preguntas. Queríamos iniciar, en primer lugar, con la primera consulta que nos realizan un participante. Eh, y vamos a conversar un poco con la perspectiva que lo habías comentado, con esa perspectiva también un poco ética, y a tu propia opinión, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que tú consideras que es el riesgo más importante o más profundo cuando un funcionario migra al sector privado, ¿no? O también o regresa al sector público sin adecuados periodos de enfriamiento. Eh, los riesgos, el riesgo específico es, uno, en algunos casos será el uso de la información que ha adquirido, o sea, el uso de información privilegiada. En algunos casos, pues eso no es relevante para la utilización. Digamos, hay entidades que no tienen información privilegiada que uno pueda utilizar, pero sí el riesgo más importante tiene que ver con la gestión del conflicto de interés, ¿no? Por las relaciones, por la capacidad de influenciar que yo puedo tener, que he dejado en la administración pública y que luego, peor aún, cuando la voy a retomar, porque ya por mi paso en esos dos sectores, o sea, fui fiscalizador, ahora soy fiscalizado, vuelvo a ser fiscalizador, no sé si voy a volver a ser fiscalizado, entonces el riesgo es que, claro, me voy a preocupar por, por estar bien con todos, por llamarlo así. Eh, y entonces, cuando me preocupo por eso, pues, eh, 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 corro el riesgo de desarticular y de romper aquello que está bien hecho en la administración pública, ¿no? Hay una frase en la Biblia que decía, uno no puede servir a dos señores al mismo tiempo, y es del riesgo de las puertas giratorias, que uno termine
pretendiendo servir al sector público y al sector privado desde el sector público. Ese es el principal problema. Excelente, Sergio, muchas gracias por la respuesta. Siguiente consulta, un poco en base a una perspectiva también un poco comparada a nivel internacional, como lo habías comentado respecto también a la OCDE, pero me gustaría también incidir en un punto específico, ¿no? Sobre todo la necesidad muchas veces de atraer expertos, ¿no? En ciertas materias, pero cómo también se puede equilibrar esa necesidad de traer expertos al sector público con justamente la prevención de vínculos que generen problemas más adelante, ¿no? Y es más, si lo complemento con una pregunta de un participante también, que coloca, ¿no? ¿El Estado debería pagar más a expertos para evitar las puertas giratorias o eso solo eleva el precio de la propia influencia, ¿no? Bien, a ver, una de las formas, lo que no podemos descartar es la necesidad, en todo caso, de atraer los mejores. O sea, el Estado tiene que tener a los mejores. Eso estoy completamente convencido que tiene que ser así. El Estado tiene que atraer a los mejores. Y así como lo hace el sector privado, el sector público tiene que también tener una política clara de atracción de talento, pero además de mantener al talento al que ha accedido. Insisto, por la experiencia que ha adquirido y tal. Obviamente no me quería meter mucho en esto porque esto tiene que ver con cuestiones más de presupuesto y tal. Pero en muchos países, una de las medidas importantes que se ha dado para combatir la corrupción, por ejemplo, ha sido el incremento de los salarios. Insisto, esto no es una fórmula mágica, pero por lo menos lo que yo tengo que entender es que hay diferentes criterios que guían a alguien a ser corrupto, o que son diferentes elementos que pueden motivar la corrupción. Uno de ellos, que insisto, no lo justifica, pero sí lo explica, es la falta o los bajos salarios. Entonces, yo veo un negocio aquí y como negocio, pues voy a cobrar tanto, por llamarlo así, entre comillas. Entonces, si es así, eh, yo tengo que empezar ok, habrán ciertas personas que se van a mover por el factor económico y lo que voy a buscar es reducir esa posibilidad, por ejemplo, incrementando los salarios. Entonces, con eso evito. Claro, no le evito por completo porque evidentemente siempre el sector privado va a poder pagar o va a querer pagar más sobre todo cuando son altos cargos, mercado puro. Pero por lo menos ya reduzco en algo el riesgo. Ahora, eso no significa que yo, insisto, cierre por completo las puertas al sector público, porque muchas veces sí, habrán personas que no han tenido oportunidad de servir previamente el sector privado, perdón, de servir previamente el sector público, pero quieren acceder al sector público y lo hacen con las mejores intenciones de poder, de eso, de servir. Entonces, ahí vienen esos otros mecanismos. Por ejemplo, gestionar las declaraciones de las sociedades juradas de intereses. Por ejemplo, cuando uno postula, ahora por ejemplo en las postulaciones a la Junta Nacional de Justicia para ser juez, uno tiene que llegar una declaración preventiva ante la Contraloría, donde pone todos los trabajos que ha hecho y claro, pero si eso simplemente es porque bueno, porque me lo pide la ley, no va a servir de nada. Pero si yo verifico, claro, yo puedo verificar adecuadamente, no solamente de cara a que el funcionario acceda, sino también de cara a el funcionario que ya esté ejerciendo el cargo, que viene del sector privado. Bueno, entonces, un año hago una inspectoría, una auditoría de oficio y verifico, a ver, usted me dijo que venía del estudio tal. ¿Por qué tiene un caso en el que está vinculado un funcionario de ese estudio? Entonces, ese es el riesgo. Entonces, yo tengo la declaración, entonces puedo corroborar ambas informaciones. Entonces, Excelente, para Sergio, eso me muchas. sirven eh, esas declaraciones juradas.
Excelente, Sergio. Disculpa ahí que te haya cortado. Respecto a la siguiente consulta que nos hacen uno de los participantes, va en base también un poco al contexto que se tiene dentro de la propia administración pública, sobre todo con, bueno, algunos, sobre todo con esta forma de ciertas designaciones de confianza o puestos de confianza, si se quiere, ¿no? Entonces, muchas veces no se puede llegar a prevenir estos actos. ¿Qué herramientas consideras tú o de qué manera, ¿no? se puede evitar o prevenir este tipo de corrupción en base a estas modalidades que se tienen también de las designaciones por confianza, ¿no? Las instituciones de confianza generan varios riesgos. Un principal riesgo es de el direccionamiento de las evaluaciones o el direccionamiento de las contrataciones. Aquí, nuevamente, lo importante es saber gestionar y saber identificar completamente transparentar y no escudarse, que es lo que siempre se suele dar, no escudarse que es una asignación de confianza. Claro. Por más de asignación de confianza, la asignación de confianza tiene que ser entendida, tiene que comenzar a ser entendida simplemente como un mecanismo que en algunos casos puede justificarse por la naturaleza del encargo para contratar a alguien. Pero eso no debería significar que por asignación de confianza yo me salte o contrate a alguien que tiene evidentemente un gran conflicto de intereses y por asignación de confianza traiga a alguien que está vinculado al sector que va a regular o al sector que va a dirigir. Entonces, es eso. Los funcionarios públicos y también cuando son decisiones de confianza tienen que llenar sus declaraciones juradas, pero nuevamente, lo importante no es que me den la información, lo importante es qué hago con esa información y cómo fiscalizo esa información. O sea, si tiene un conflicto de interés y digo, no es un cargo de confianza, estoy ahí teniendo un gran problema. Sergio, muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que nos realiza un participante es específicamente sobre si la presunción de inocencia se debilita o se fortalece cuando hay redes de influencia técnicamente opacas, consulta uno de los participantes. Eh, no hay precisamente una incidencia en digamos, en la presunción de inocencia, ¿no? La incidencia no tiene que ver por ahí, es decir, no estoy diciendo que todos los funcionarios públicos que entran a las puertas giratorias son malas, que todo el funcionario público que sale del Estado y entra al sector privado, con la posibilidad además de volver a su sector público, va a incurrir en un conflicto de interés. Pero lo importante aquí es que el Estado adopte las medidas adecuadas, o sea, que yo fiscalice al funcionario público eh, o al funcionario privado a ver qué relación nueva tiene con el sector público, no significa vulnerar su presunción de inocencia, sino simplemente significa eh, que el Estado se cuide, ¿no? Es lo que en el derecho ambiental, por ejemplo, se denomina principio precautorio. O sea, yo no espero que haya una afectación. Yo tengo que anticiparme a eso. Entonces, el sector privado, el sector público y en la gestión pública pasa exactamente lo mismo. Excelente, Sergio, muchas gracias por la respuesta. La siguiente consulta que tenemos va también un poco en base al tema de integridad, de la propia transparencia, ¿no? Y ahí la consulta va orientada a qué mecanismos de repente consideras tú estos mecanismos de transparencia justamente también para el involucramiento de la ciudadanía en estos casos, ¿no? Y no me refiero solamente en el tema de puertas giratorias del sector privado, que es de lo que estamos hablando, sino también las internas, ¿no? Dentro del propio sector público, donde se ve también muchas veces este tránsito entre sectores, si se quiere, ¿no? Y que se regulan al interior de la propia administración pública. ¿Qué mecanismos, qué herramientas consideras tú desde tu propia experiencia que son cruciales justamente para la prevención de este tipo de accionarios, ¿no? Aquí lo que más funciona o lo que más ha funcionado son las líneas de denuncia. El, el- el- la ciudadanía, pero también
los propios funcionarios públicos tienen que tener claro que existen líneas de denuncia. Tiene que tener varias. Uno, que exista la línea de denuncia, o sea, que yo tenga a quién recurrir. Pero claro, si a quien voy a recurrir es mi mismo jefe, y es mi jefe el que está negociando para ir al sector privado, y justo tiene un caso que resolver, claro, no va a servir de nada. Y además, yo no me quiero exponer, porque eso además tenemos que reconocerlo, a nadie le podemos exigir ser un héroe. eh, Tampoco me voy a exponer a que sepa mi nombre y finalmente termine como lo que a veces, desde un punto de vista que también contribuye a la corrupción, al llamado espíritu de cuerpo, me vean como un infraterno, como alguien que está eh, yendo en contra de sus jefes y tal. Entonces, eh, necesitamos tener mecanismos de denuncia claros, idóneos, que lleguen a alguien con capacidad de decisión, que alguien que no esté vinculado además con la propia, con el propio área que esté denunciando. Eh, Protección para esos denunciantes. Insisto, tanto de dentro de la administración pública como del sector de la ciudadanía en general. Eh, Porque mientras yo no lo tenga, no tengo dónde. Es decir, muchas veces desde dentro se puede saber, pero ¿cómo accedes a esa información? O sea, ¿cómo hago que esa información llegue a quien tiene que tomar las decisiones? Entonces, eso lo soluciono, insisto, eh, con mecanismos de denuncia, pero además de protección del denunciante. Esto es uno de los mecanismos que más funciona, que se incluyen también en los planes de cumplimiento normativo, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, ahí es algo donde tenemos que apuntar. Excelente, Sergio, vamos a ir con las últimas consultas, ya llegando al tiempo respectivo de la propia conferencia. También y consultan, y también para poder aclarar, porque lo veo dentro de los comentarios y de las preguntas aquí en nuestro chat. Consultan en primer lugar qué procedimientos o mecanismos puede aplicar para comprobar realmente que se cumpla con el periodo de enfriamiento de los exfuncionarios, y también hay unas consultas que agregan eh, si es que existe ya alguna normatividad que regule ya el tema del enfriamiento, si, aquí en nuestro país como tal, ¿no? Ujú. A ver, el periodo de enfriamiento, congelamiento, el cooling off, es simplemente decir, el periodo en que el funcionario público no puede volver, que el funcionario público no puede vincularse con la administración pública desde el sector privado, ¿no? Eso es lo que se regula el periodo de enfriamiento. Que puede ser más, que puede ser menos, en algunos casos es un periodo superior, como 2 años, como 3 años, con la posibilidad de que uno pueda justificar la no necesidad de tener periodo de enfriamiento, porque, por ejemplo, no me voy a vincular con la administración pública o con el mismo sector, y por lo tanto, pues permitirse, y hay alguien que evalúa o que debería evaluar esas decisiones, y decir, bueno, usted está autorizado y puede continuar con su vida laboral, ¿no? Eh, y eso además no se trata de limitar el derecho al trabajo, ¿no? De hecho, en muchos casos, por ejemplo, el mismo sector privado, por ejemplo, cuando uno trabaja, se ponen ciertas restricciones para que no vuelva a trabajar en el mismo ámbito por un periodo de tiempo también, eh, un periodo también del mismo tiempo determinado. Eh, y eso tiene que ver un poco, además, en el sector público, con la propia responsabilidad que uno asume. Si uno asume un cargo público, entonces tiene que saber qué es lo que viene eh, con ellos, ¿no? Cuáles son las responsabilidades y las provisiones eh, que vienen con ese cargo. Entonces, claro, no, además, ahora hay que tener en cuenta que no pueden ser periodos excesivamente largos, ¿no? Porque eso también podría ser desproporcionado y que no pueden ser provisiones demasiado amplias, tendrán que ser proporcionales a el cargo que uno puede desempeñar. Entonces, periodos de 2, 3 años, insisto, la norma en el Perú regula solamente el periodo de un año. Ahora, claro, ¿cómo verifico que realmente se vuelva a cumplir? Pues hay diferentes mecanismos.
¿no? Que el funcionario o los exfuncionarios públicos, por ejemplo, una medida es que los exfuncionarios públicos necesiten, llenen durante el periodo de, eh, durante su periodo de enfriamiento, sigan presentando información o declaraciones juradas sobre en dónde están trabajando. Con lo cual, de alguna manera, yo puedo seguir el rastro del funcionario público después de. Otras medidas implican ver en las propias entidades la relación, cómo se está relacionando el exfuncionario público. Pero evidentemente esto requiere, digamos, de un mayor acceso a información. Entonces, una forma de facilitar la vida a la administración pública es que el funcionario público, por ejemplo, durante su periodo de prohibición, llene declaraciones juradas o presente declaraciones juradas al inicio y al final de su periodo para que yo pueda establecer, a ver, tú estuviste haciendo eso, ok, esto cumple con, has actuado dentro de lo que te manda la norma, o pueda establecer si realmente hay alguna incompatibilidad o si ha incurrido en una incompatibilidad y poder tomar las medidas que correspondan, ¿no? Eh, o incluso dentro de la propia entidad. Está vinculando, pero ok, todo su equipo con el que ha trabajado años, sigue trabajando ahí. Entonces, de esa manera puedo además emplear mecanismos dentro de la propia entidad para verificar si realmente, y para prevenir los conflictos de intereses. O sea, verificar, por ejemplo, si se han dado ciertas irregularidades en la tramitación de ciertos asuntos dentro de la propia entidad para ver si realmente ha habido o se ha materializado algún riesgo de influencia indebida de ese exfuncionario público en la propia administración pública. Excelente, Sergio. Y para culminar ya la conferencia, la última consulta, al menos culminar esta ronda la ronda de preguntas, es una pregunta realizada en dos partes. La primera, ¿cómo se determina cuánto tiempo es el periodo de enfriamiento para, ¿no? para algún funcionario? Y la segunda, ¿cuáles son las sanciones que se aplican una vez que no se cumple quizás con este periodo como tal? Bien, insisto, nuestra norma establece un periodo que solamente dura un año. Para nosotros es solamente un año, salvo los supuestos en los cuales, claro, respecto a las normas o respecto a las causas que yo esté vinculado, que yo haya tenido que resolver, por ejemplo, ahí sí el impedimento em, es mientras dure el caso. O sea, si yo resolví algo, claro, no puedo estar vinculado con la misma empresa. Eh, y el reglamento establece algunas infracciones, algunas que están pensadas más en el ámbito preventivo, como por ejemplo la no presentación de declaraciones juradas cuando me van a contratar, o la no implementación, bueno, eso son infracciones, eh, pero lo importante además es saber quién nos va a sancionar, porque son infracciones muy graves según el reglamento, el incumplimiento de las obligaciones o de los impedimentos que tengo para contratar, por ejemplo. Pero, ¿quién va a resolver esa contratación? O sea, ¿quién va a resolver eh, ese procedimiento administrativo disciplinario? Cada entidad. Todo el reglamento lo hace cada entidad de oficio o como consecuencia de la petición de la Oficina de Integridad Institucional. Entonces, ahí va a haber un problema porque, claro, otra vez genero la posibilidad de que no me sancionen por cubrirme, porque, claro, yo también me quiero ir, etcétera, etcétera. Entonces, habría que establecer la forma de que estos procedimientos de sanción se den desde fuera de la entidad, porque precisamente eso es lo que quiere evitar. Eh, las sanciones tienen que ver con, que es lógico, con inhabilitaciones, ¿no? Si yo incurro en alguna de estas prohibiciones y no las cumplo, pues
habrá una sanción de inhabilitación eh, de 5 años para funcionarios públicos para contratar o prestar servicios en el Estado bajo cualquier modalidad. Excelente, Sergio, con esa última consulta estamos dando ya por finalizada la conferencia del día de hoy, agradeciéndote en primer lugar por la disposición y disponibilidad que has tenido para aceptar y realizar esta conferencia tan importante, con un tema tan importante para el fortalecimiento de la administración pública. Agradecidos desde ya con tu persona y con las más de 800 personas conectadas hasta este momento. También comentarles a los participantes de que vamos a estar compartiendo el material del expositor a los grupos correspondientes, tanto de WhatsApp como por correo electrónico. Así también hemos enviado al chat la encuesta de satisfacción con la finalidad de poder recibir la retroalimentación correspondiente por parte de los participantes con la finalidad de seguir mejorando estos espacios académicos. Y finalmente, la próxima semana, por la Semana de la Integridad, que es del 9 al 12 de diciembre, se va a estar realizando la conferencia sobre gobierno abierto e integridad pública con 4 panelistas de primer nivel nacionales con la finalidad de generar un debate sobre estos temas tan importantes. Así que los esperamos, estamos en el chat compartiendo el link de inscripción para que puedan visualizar esta importante conferencia que vamos a tener el día jueves. Es una conferencia amplia de 5 horas lectivas, así que los esperamos también. Nuevamente, gracias Sergio y contigo será y con nosotros hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas.